38 minutos. Establecemos contacto a esta hora con María Alejandra Osorio. Ella es la subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá, para conocer un poco la apreciación del sector de esta agremiación de las pequeñas y medianas empresas y las reacciones frente a los anuncios del gobierno nacional. María Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. La respuesta que tienen frente a las posibilidades de reactivación económica de algunos sectores a partir de la próxima semana. Bueno, muy buenos días a la audiencia de Caracol. Frente al tema de la reactivación, creemos que es una buena noticia. Hay muchas empresas que ya llevaban más de 45 días en cierre total de actividades y esto pues estaba ocasionando, como lo hemos mencionado en días anteriores, unos flujos de caja negativos que ya venían teniendo muchas dificultades en pago de nóminas, arriendos, servicios públicos y otros compromisos productivos que tienen las empresas. La reactivación se ha venido haciendo bajo la modalidad de la aplicación de protocolos de bioseguridad, lo cual es supremamente relevante para que se pueda dar en condiciones de seguridad para los trabajadores. ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido en la implementación de protocolos? Especialmente las micro y pequeñas empresas tienen muchas dificultades para la implementación de protocolos y allí debemos hacer un soporte que estamos haciendo desde los gremios, pero que hacemos la invitación a que desde el gobierno distrital y los gobiernos de las diferentes ciudades también se respalde a las empresas en estos protocolos. En el caso de las medianas empresas, muchas de ellas ya tienen implementados protocolos. María Alejandra, una de las propuestas que se está contemplando es el subsidio de la nómina. Ustedes han planteado la posibilidad de que haya un apoyo de por lo menos el 70% del salario de sus trabajadores, de las MIPYMES y pequeñas empresas. El gobierno, eso costaría 8.8 billones de pesos, pero el gobierno estaría contemplando, esta es simplemente una alternativa, posibilidad, estaría contemplando desembolsar 2 billones de pesos, casi la cuarta parte a duras penas de lo que ustedes están pidiendo para subsidiar la nómina de los empleados. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente la suma de los 2 billones de pesos resultaría absolutamente insuficiente para las necesidades que se están planteando en este momento. Tengamos en cuenta, después de 45 días o más de cuarentena, de cese total de actividades, las empresas las estamos invitando a una reactivación económica sin capital de trabajo. Es por eso que estamos haciendo énfasis en que se subsidie la nómina por los días de cese de actividades, que a la fecha son más o menos mes y medio, y que adicionalmente a eso pues se pueda ayudar a las empresas de menor tamaño en la implementación de protocolos. Aproximadamente estimamos que con 3 billones de pesos se podría subsidiar hasta un 21% del total de los empleos formales del país, que son aproximadamente 9.2 millones. Es decir, que todavía es una medida, es un monto, una suma muy insuficiente a lo que se requiere en el país para ayudar a estas micro, pequeñas y medianas empresas que, recordemos, son el corazón del tejido empresarial colombiano. Sí, sí. Ustedes han planteado que se subsidia hasta el 70% del salario, ¿cierto? Sí, hasta el 70%. Pero María Alejandra, la pregunta es, ¿de qué monto el salario? ¿De un salario mínimo o de cuál? Bueno, en esto ya han habido una unificación de propuestas desde el Consejo Gremial, también desde Acopi se han hecho propuestas de subsidios escalados por los rangos de salario mínimo, 2 salarios mínimos y hasta 3 salarios mínimos. Pero digamos estas cifras, del total de empresas que son 1.600.000 MIPYMES en Colombia, aproximadamente hay 9.2 empleos formales, millones de empleos formales. Aproximadamente 2.900.000 empleados ganan hasta un salario mínimo, que son el 32% de los empleados. Entre 1 y 2 salarios mínimos el 40% y entre 2 y 3 salarios mínimos el 13%. Es decir, que el grueso, el 65% ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Allí es donde tenemos que hacer el énfasis, porque además estamos hablando de que la mayoría de esos empleos se encuentran en las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Usted decía hace más o menos una semana estos datos. El 29% de estas pequeñas empresas ya no tienen flujo, y eso hace una semana.
En 2 semanas, muchas de ellas se quedarían sin flujo, el 24%. Y el 59% ya se vio obligada a reducir su nómina. Solamente un 10% no reduciría la nómina. La pregunta es, hoy, en este momento, ¿cuántos de esos cerca de 8 millones de empleos que genera este sector está desempleado, sin ingresos? Bueno, esa pregunta es importante. Salió la semana pasada la cifra de desempleo que aumentó y es la cifra de cierre de marzo. Es una cifra que todavía es preliminar para los impactos totales de la pandemia que serán calculados en el mes de abril. Pero según lo que afirma el director de Fede Desarrollo, se han perdido hasta el momento cerca de 1.600.000 empleos en Colombia al mes de marzo. Muchos de ellos de las industrias de entretenimiento, de turismo y estas cadenas que fueron las primeras en estar impactadas. Entonces, allí estamos viendo ya la problemática. Hay más de 500.000 solicitudes para subsidio de desempleo y recordemos que el tejido empresarial toma décadas para la recuperación. Es por eso que estamos haciendo énfasis en que salvemos a estas empresas que son el corazón del tejido empresarial, que les demos la posibilidad de tener capital de trabajo para la reactivación económica, que además recordemos a la audiencia que no van a poder operar al 100%, ni siquiera al 50% de su capacidad instalada y por tanto allí vamos a tener dificultades para los flujos de caja venideros del año. Pero aclaremos un punto. Usted dice que 1.600.000 desempleados. Realmente, en el lenguaje técnico especializadísimo que maneja el DANE, lo que ha dicho es que ese 1.600.000 son trabajadores inactivos y que desempleados o desocupados cerca de 290.000, 300.000. ¿Qué es inactivo? Y en términos prácticos, muchos de ellos son de su gremio. Muchos de ellos pertenecen a las microempresas, porque además recordemos que la medición que hace el DANE categoriza a las empresas que tienen menos de 5 empleados como empresas informales. Esto es una categoría que pues no llama a la verdad porque muchas de esas empresas son formales, pero tienen niveles de informalidad laboral, que son dos temas absolutamente distintos. Entonces, allí tenemos un gran porcentaje de personas que están contempladas dentro de la informalidad y hacen parte de estas cifras que dio el DANE la semana pasada, que repito, hacen parte del compilado a marzo. Faltan las cifras de abril, que seguramente serán mucho más dramáticas. De acuerdo. Quisiera preguntarle sobre el subsidio de desempleo. Esa es una política de hace muchos años, pero el gobierno advirtió que en medio de esta crisis pues la iba a fondear, le iba a inyectar recursos para darle mucha más cobertura dada la crisis. La pregunta es, de las pequeñas y medianas empresas, ¿sus trabajadores se han visto beneficiados de ese subsidio? Bueno, si bien hay un gran porcentaje de empresas que estaban pensando en prescindir de muchos de sus empleados, recordemos también que según la encuesta nacional de Acopi, más del 60% había mantenido a un porcentaje muy grande de sus nóminas, es decir, habían logrado sustentar todo este empleo. Entonces, allí hay una retención del empleo que han hecho las micro, pequeñas y medianas empresas con unos esfuerzos enormes y esto pues tiene que ser sustentado con este subsidio a la nómina. Nosotros hacemos énfasis en esto porque si bien el subsidio al desempleo es necesario para todos aquellos que ya perdieron sus empleos, porque recordemos que el subsidio al desempleo es para aquellos que ya no tienen fuente de ingresos estable. El subsidio a la nómina lo que va a garantizar es que ese empleo pueda permanecer vigente en ese tejido empresarial y que además no haya una caída excesiva en el consumo. Porque allí también es importante decirlo, que si la demanda agregada del país cae, pues también vamos a tener dificultades económicas bastante agudas. Ustedes, claro, piden un subsidio a la nómina, muy válido, pero también el gobierno ha anunciado unos créditos para aliviar la grave situación de muchas de estas empresas. ¿Sí han llegado esos recursos a las pequeñas y medianas empresas?
Bueno, han habido barreras de acceso a los créditos. Muchas empresas manifiestan que ya tenían dificultades desde antes de la pandemia, entonces al ir a presentarse a los bancos no tienen buenas cartas de presentación. También tenemos la dificultad de las tasas que no parecen ser tasas de tiempos de crisis, sino tasas como si se tratase de una bonanza. Y adicionalmente a eso estimamos que ni siquiera se lograría cubrir al 35% del tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluso ya están dándose propuestas de posibles condonaciones de créditos para las empresas más pequeñas, tratándose de retención del empleo. Es decir, que aquellas empresas que garanticen la retención del empleo puedan recibir un porcentaje de condonación de los créditos que ya han sido asignados, y que entendemos el gobierno nacional estaría pensando en ampliar la bolsa destinada a las garantías para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué sector, qué grupo de empresas de su sector, de su gremio, requeriría cuanto antes que se le incluyera para darle ese empujón y comenzar, así sea de forma gradual, la reactivación económica? Bueno, recordemos que ya están en funcionamiento las industrias que están acordes a todos los implementos de salud, abastecimiento de alimentos, etcétera. Entraron en funcionamiento o están en ese proceso de la aprobación de sus protocolos de bioseguridad, la manufactura, algunos renglones de ellos, solo 8, y la construcción. Adicionalmente a eso, pues los más golpeados en esta crisis ya al momento de la reapertura de esos otros sectores, pues son obviamente todos, pero especialmente el comercio, las industrias del turismo, servicios de alojamiento y la industria del entretenimiento, que van a ver reapertura de actividades cerca, pues no sabemos, la reapertura va a ser muy, muy lejana todavía. Entonces allí es donde habría que hacer énfasis. Ustedes se reunieron la semana anterior con, tengo entendido, con el presidente, con la alcaldesa de Bogotá, con los representantes y voceros de otros gremios económicos. El compromiso para los próximos días o inclusive horas, ¿es cuál? Bueno, el gobierno nacional está haciendo una evaluación juiciosa de la prolongación de la cuarentena, que ya salió la aprobación ayer. Está también en revisión el tema de qué sectores podrían salir, cómo funcionaría este tema de la jornada 24 horas, que allí también nosotros estamos en Bogotá trabajando fuertemente, y estaría por discutirse la probabilidad del subsidio a la nómina, que es el anuncio que hizo el ministro Carrasquilla, que también hizo un comentario el ministro de Trabajo, y allí es donde nosotros estamos a la expectativa de que salgan las medidas aprobadas. También sabemos que ayer, hace pocos días, el Comité de la Regla Fiscal también hizo una aprobación para la posibilidad de aumentar el déficit. Sí, María, una pregunta así rapidísima que creo tiene mucho que ver con lo que pueda pasar en las próximas semanas. Se viene el pago de prima de mitad de año de junio, otra serie de obligaciones laborales y demás. Frente a eso hay mucha especulación, porque hay quienes dicen, ay, el gobierno quiere valerse de esta condición del estado excepcional, de emergencia y demás, para prácticamente hacer una reforma laboral con sus decretos, con fuerza de ley. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a estos compromisos y obligaciones laborales que se vienen, frente también a la posición que tiene que adoptar el gobierno? Bueno, sin duda alguna, estos compromisos laborales en este momento se van a ver muy afectados. Hay una probabilidad muy alta de que muchos empresarios no puedan cumplirlos, y allí el gobierno nacional pues tendrá que dar unas reglas de juego acordes a una economía de pandemia. Es decir, muchos de ellos tendrán que ser por medio de subsidios, tendrán que ser por medio de prórrogas para cumplir con los beneficios a los empleados, porque recordemos que muchos de estos empleados pues son salario mínimo, incluso el nivel de informalidad en el país, que estamos hablando del 60%, sí. Es decir, que estamos hablando de una altísima proporción, que esos son ingresos extra para complementar el consumo ordinario de los hogares. Entonces, allí el gobierno nacional tendrá que establecer unas reglas claras que
atiendan las necesidades de las empresas y que no vayan en detrimento de los derechos laborales, por supuesto, de los trabajadores. Una tarea que no es nada fácil en medio de semejante coyuntura. Es María Alejandra Osorio, quien es la subdirectora ejecutiva de Acopi, Bogotá, Cundinamarca. En fin, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Y el dato, solamente para cerrar, que usted mencionaba, es que Colombia tiene 22 millones de personas ocupadas, pero el 60% de esa población, y de la que estábamos hablando de hecho, es en condición de informalidad. Imagínense ustedes, para sumarle preocupaciones al asunto. María Alejandra, muchas gracias. Gracias a usted, Juan Diego, y a toda la audiencia. Buen día.